una nueva oportunidad para empezar. De nuevo una vez más, una nueva oportunidad para comenzar y no volver a mirar atrás. Esa es la gracia que ofreces solo tú, sellado en un pacto de amor, que no existirán más sombras que nublen tu amor. Tu esencia queremos ver, tu amor queremos entender. Revélate a nuestro corazón. Tu toque queremos ver, tus palabras comprender. Tú eres bienvenido a nuestro hogar. Vida Covenant Church. Vida Covenant Church. We're in part 4 of living the grace-filled life. Estamos en parte 4 del tema que hemos venido desarrollando, Amazed. en donde hemos predicado cómo vivir una vida llena de Amen. Well, this gracia. is the fourth message. It seems like I just got back from Costa Rica yesterday, but I've already preached 3 messages. This is my 4th on the grace-filled life. Pareciera que el tiempo ha volado y desde que regresé de Costa Rica he estado casi que un mes predicando acerca de este tema, y hoy el Señor me ha permitido traer un tercer subtema de vivir la vida en gracia. Un cuarto, más bien. This Un is the cuarto fourth. tema, Amen. una cuarta parte o What una have we learned so cuarta. far, real quickly? ¿Qué es lo que hemos aprendido hasta el momento? Muy That rápidamente. first, grace is how we ought to walk in this life. Número 1, que gracia es la manera en la que caminamos en esta vida. How you receive Jesus, Si has recibido a Jesús, walk with him that way. Pablo nos aconseja, camina entonces de la misma manera en él. So we received him by grace through faith. Y recibimos a Cristo Okay. a través de la gracia por fe. So we received him by grace through faith. That's how we ought to walk with him. Y si recibimos la salvación por gracia, Now. entonces Pablo nos dice, bueno, con esa misma gracia y en esa misma fe caminar. We learned, secondly, that grace is unmerited. Aprendimos también otra cosa, que la gracia es inmerecida. I want you to ponder this. It takes a lifetime of grace to learn that grace is unmerited. ¿Y cómo pudiera yo expresar esto? Pero de la mejor manera es que gastamos toda una vida entendiendo de que la gracia es inmerecida. There's nothing you can do, No hay nada que tú puedas hacer, nothing you did, nada que tú hayas hecho nor nothing you can do o que puedas hacer to merit grace. para merecer la gracia que That's Dios important. te ha concedido. And it's hard to understand that, to get our minds wrapped around that. Y ese principio es dificilísimo de hacerlo bajar, de que sea entendido por nosotros. Because we are a merit-based society. Porque nosotros por naturaleza somos una sociedad basada en mérito. We reward people who do good and do certain things for you. We reward them. Nosotros premiamos a los que hacen las cosas bien, y esa es la base de nuestra sociedad. And that's innate in us also. Por lo tanto, y esto es muy propio de nosotros To también. please, right? El Be complacer, people pleasers and el things like ser that. una And, persona que complace. but grace, when it comes to God's grace on your life, Pero cuando se listen, habla de la gracia de Dios para tu vida, it's unmerited. tienes que entender de que es inmerecida. Okay? Whatever you're going through right now, Cualquier cosa de la que estés tú atravesando whatever ahorita, doubts, cualquier duda, fears, cualquier temor, sin you're struggling cualquier with, pecado que tú estés lidiando con, whatever it is, lo que sea, I got good news for you. tengo buenas noticias para God's ti. grace is there. La gracia de Dios for your está life. ahí para tu vida. Amen? Amén. I don't see now the devil, he'll come and try to trip you up.
El enemigo va a tratar de engañarte and keep you bound by sin, y tratar de que tú sigas atado por el pecado, keep you bound by fear, a tratar de que estés atado en temor, anxiety and all these ansiedad things. y depresión y todas esas cosas. But God's grace is here for you this morning. Pero quiero Amen? recordarte que la gracia de Dios está His aquí para ti mercy, en esta mañana. His love, Misericordia, His amor, forgiveness, perdón, His covering. su cobertura It is here. That's está what grace aquí is. y eso es lo que es gracia. And whatever you're struggling with, Y lo que estés tratando con, grace is unmerited. Hallelujah. Praise acuérdate God. de que la gracia es inmerecida And His grace is here over you right now. y su gracia está aquí Okay? hoy para ti. Amen? Amén. Amen. Let's get that clear. Because I know the way the devil works. Quería reforzar o aclarar You know. esto porque yo sé de la manera en que el enemigo trabaja en nuestras He brings vidas. condemnation. Él lo que hace es traer condenación. And he wants you to live in that Y condemnation. Él quiere que tú vivas en ese sentimiento de But grace, condenación. here's what grace says. Pero Therefore, there's escucha no condemnation. Lo que la gracia For those who are dice in para Christ ti. Jesus. No hay condenación Amen. para aquellos que están en Jesucristo. Hallelujah. Amén. Last week we studied Adam and Eve. La semana pasada estábamos estudiando Adán y And we Eva saw how sin, and sin is more than what you do. Okay? y decíamos algo de que el pecado es algo más que una acción. Sin is deeper. El pecado va aún más allá, es más profundo. It indwells us. It indwells us. Nos habita. Paul talks about that indwelling sin in us. Porque Pablo se refiere a eso mismo como el pecado que habita en nosotros. You know that famous phrase Paul said, what I want to do, I don't do. Acuérdense de esa famosa frase que el Pablo decía, lo que yo quiero hacer, eso es lo que no hago. What your spirit desires to do, Lo que el Espíritu desea hacer, there's something in us that wants to do the opposite. hay algo en ti y hay algo en mí que quiere hacer lo opuesto a lo del moves us Espíritu. to that. Y eso nos mueve hacia allá. And so we have this real deep problem because of Adam and Eve. Y nosotros tenemos ese gran conflicto en nuestro ser por lo que Adán y Eva And the hicieron. problem was El problema fue that when they disobeyed God's word, que cuando Adán y Eva desobedecieron la palabra de they Dios, were disconnected from the life of God. lo que ocurrió fue una desconexión de la vida de Dios hacia sus God vidas. never left them. Dios nunca les He abandonó. still took care of them and provided Dios for them. todavía cuidó de ellos y But- proveyó para ellos. The source of life was gone. Pero tenés que entender que la fuente de la vida que antes estaba en ellos se había ido. An angel was put in front of the tree of life. Dice la escritura que como consecuencia de todo esto, Dios puso un ángel enfrente del árbol. Our source of life was no longer there. Porque ya no había ese Yeah. acceso a la fuente de vida. He told Adam and Eve, he said, they hid from God. They were afraid. Cuando todo esto ocurrió, dice la escritura que Adán y Eva tuvieron temor y se escondieron. And God came Y Dios vino and they said, we were afraid. y lo que ellos le dicen es, tuvimos miedo. And he said, who told you you were naked? A lo que Dios les confronta y les dice, Adán, Eva, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Who are you listening to now? En otras palabras, ¿a quién estás I escuchando didn't tell ahora? you that. Yo no te dije Who eso. told you? ¿Quién te está Who's the hablando? other voice in your ¿Cuál life es la now? otra voz en tu vida? Because the only voice we ought to have in our life is the voice of God. Porque la única voz Amen. que tú y yo deberíamos estar escuchando The es only la voice. voz de nuestro Dios. He said, who are you listening to now? Y él pregunta, ¿a quién estás tú escuchando? They were listening to the enemy now. ¿Estaban escuchando al enemigo? They're listening to their own now fears and insecurities. Estaban escuchando su propia voz interior que se emotions manifestaba rose to en the top. temor, que se manifestaba en And they ansiedad. began to be ruled by how they
felt. Y fue desde ese momento que la humanidad comenzó a ser gobernada por lo que sentía. Ungoverned emotions is part of the fall. Okay. Esas emociones And, que te gobiernan es parte de la caída del hombre. They can get ugly, right? You ever see anybody who Y can't puede, control their anger? y or puede ponerse muy feo en algunas personas. Some Por people are ejemplo, has depressed and you lidiado say, con personas con enojo, depresión. why? I don't know. I'm just depressed. I hate life. I hate everything. Y si le dices a la persona, ¿por qué te Well, gobierna esta depresión? ¿Por qué te gobierna ese enojo? they- La persona va a decir, yo no sé, porque así es como me siento. Because they're disconnected from the life of God. now. Bueno, consecuencia de haber sido desconectado de la vida de Dios. Why is that important for grace? Because what grace did is connected us back to the life of Y God. porque todo esto que estoy diciendo es importante And- para el tema de hoy, gracias, porque déjame recordarte que gracia es la que vuelve a We conectarnos are- a esa fuente de vida. In the New Testament, that's called union with Christ. En We el are Nuevo united Testamento, with Jesus. El Espíritu Amen? Santo se refiere así de esta manera y es en una nueva unión con Cristo, By the grace of God. por la gracia de Dios. Not by anything you did, No por lo But que by haya His hecho, grace, pero por la gracia de Dios. you're united with Jesus Dice la now. Escritura que tú estás unido con You have Jesucristo. a new life now. Y por lo tanto tienes una nueva vida en ti. Let me say it like this. Our source of true life is Christ. Déjame decírtelo de esta manera. La verdadera fuente de vida para nosotros está en Cristo Jesús. Your Es Cristo. true identity is in Christ. Tu identidad verdadera solo se encuentra en Cristo. Apart from Christ, Aparte de Cristo, that's right, you don't live your true identity. no vas a vivir tu verdadera identidad. It's a lie. Es una mentira. Whatever the devil's been telling you. Cualquier cosa que el enemigo te haya estado And he'll diciendo. Y déjame decirte que el enemigo se deja He'll say, oír. you're a homosexual. Por ejemplo, a algunos les has dicho, tú eres homosexual, You're this. tú eres esto, Or you're that. o tú eres aquello. Or you're always will be like Y that. siempre serás así. That's not the will of God. Déjame decirte que eso no es de Dios. And that's not your true identity. Y esa no es tu verdadera We find identidad. it when we are connected to God, Tu the identidad life of Christ, se encuentra cuando te conectas con Cristo, and He's the a la vida de source of Cristo, our y life. Él se convierte en la fuente de vida. And we begin Y nosotros a comenzamos journey now un viaje of discovering who de we are in God. descubrimiento de quién soy Amen. yo como persona a los And- ojos de Dios. And this is where I'm going with my message now, Aquí okay? es donde yo voy con mi mensaje We en were el in día de the hoy. fall. Estábamos en la caída, The Lord picked us up by His el grace. Señor nos levanta por su gracia, We were saved. fuimos salvos, We were justified. fuimos justificados, We were cleansed. fuimos We were limpiados, washed. Same word. I'm just fuimos saying. lavados, Amen. We were redeemed. redimidos. And now God is calling us Y to ahora walk Dios with Him. nos dice, camina conmigo. And we were saved by grace. Fuimos salvados por gracia And we need grace y necesitamos gracia to continue the journey. para continuar el camino So- que el Señor nos ha trazado. The title of my message today is Abounding Grace. Amen. Y el tema de mi enseñanza para el día de hoy es Abounding grace. gracia abundante. All right, let's take a look at this. Let me just say before I start, once you're connected, you're connected. Déjame recordarte una cosa más antes de comenzar a leer. Una vez que estás conectado, has sido conectado. Paul said, who shall separate us from the love of Christ? Porque Pablo nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Shall tribulation ¿Tribulación? or distress, ¿Angustia? persecution, ¿Persecución? famine or nakedness, ¿Hambre o desnudez? danger or sword? ¿Peligro o espada? Verse 37, no, all these things, and all these things were more than conquerors through Him Hallelujah. who loved us. That's right.
Amen. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. He says, for I'm sure that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Hallelujah. Christ Jesus our Gloria a Lord. Dios. Hallelujah. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ángeles o principados o potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. You can't run from God. Tú no puedes escaparte o correr de Dios. Once He has you, He has you. Una vez que Él te ha hecho suyo, eres de Él. You can try. Puedes tratar. Some are trying their best. Algunos hemos tratado nuestro mejor We'll see esfuerzo. how it goes. I don't know their end, but we'll see. But let's go to Romans 5:20. Si me acompaña a Romanos 5:20. Now the law came in to increase the trespass. Just read that part. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara. The law La ley is the righteousness of God. es la justicia de Dios. Amen? And when we see His righteousness, Y cuando nosotros vemos su justicia, what it does is it reveals our sin. lo que eso hace es que nos revela nuestro It pecado reveals that we are sinful. y revela Okay. que somos verdaderamente And pecadores. what I was trying to get last week Lo que yo estaba tratando de impartir la semana was pasada, that, help me, Lord. Sin is more than just what you do. pecado es va más allá We're de lo gonna que study uno this hace. more today and tomorrow, but it's indwelling. Es algo que habita. It was passed on to us by Adam and Eve, who are El pecado fue type of Christ, the transferido a nosotros por Adán y Eva, que eran in other un tipo de words, Cristo. they were, I didn't say, what I meant by that is, well, Paul says that, but who they were a type. I know they were our forefathers. What they did affected everybody after them. Lo que Pablo That's the dice authority they acerca de Adán y Eva Okay. es que como ancestros de nosotros afectaron, sus acciones afectaron toda nuestra God vida. gives authority. Porque Dios da Amen. autoridad. And then what you do after that, it affects. Y después de que el Señor ha concedido And- autoridad a esa and persona, so- todo lo que esa persona haga tiene ramificaciones y va a afectar. So they sinned. Así que Adán y Eva And they pecaron passed that nature on to us. y a través de esa decisión que tomaron pasaron esa naturaleza a nosotros. All the way. Todo hasta el To día this de hoy. generation. Hasta esta generación Where our tendency donde nuestra is tendencia to rebel against God. es sin rebelarse is. en contra de Dios, porque eso To es lo que say, es pecado. I don't need Him. Algo que dice, yo no le necesito. I can do it myself. Yo lo puedo hacer por mí mismo. It's an indwelling presence. Amen. Es algo And, que habita, es una presencia now- que se manifiesta. And so, what the law does, Y lo que la ley the hace, righteousness of God, la justicia de Dios, it shows us that. es que nos muestra eso. Paul said, when I was fine until I saw the law that said, thou shalt not covet. Pablo dijo, yo estaba bien hasta que escuché esa parte de la ley que dice, no codiciarás. I was good Yo estaba bien until one day hasta que un I'm día reading the Bible estaba leyendo la and it palabra says, thou shalt not covet. y en la palabra decía, no codiciarás. And I found myself coveting now. Y dice every Pablo, day. y me encontré a mí mismo codiciando. That's what Paul says. Eso es lo que Pablo dice. What do you say? ¿Qué es lo que tú mismo dices? What is it you're struggling with? ¿Qué es lo que tú estás teniendo conflicto con? Come on. So,
The law reveals that in us. Así que la ley va a revelar nuestro Reveals pecado. the sin nature in us. Revela nuestra Okay? naturaleza We are pecaminosa. simple. Okay? That's the way it is. Esa es la manera en que es. So the law came, Paul says, to increase the trespass. Pablo dice que la ley But- vino a aumentar el pecado. Now here's the message of the gospel. Ahora, este es el Okay? mensaje del Not the Evangelio. message of, this is the gospel. Esto Amen? es lo que es el Evangelio. But where sin increased, Pero cuando el pecado abundó, grace abounded all the more. Hallelujah. sobreabundó también So la here's gracia. the principle Aquí está el principio about grace. acerca de gracia. When sin increased, Pecado es obvio y There's- aumenta. grace increases. La escritura dice que también Okay. la gracia de Dios Or aumentará. grace abounds. Abundantemente The habrá word gracia. abounds means plentiful supply of. Abundante significa provisión suficiente. There's plenty of supply of God's grace. Hay una for your provisión life. suficiente de gracia para there. Dios a tu vida. It's plenty. Do we have enough? Yeah, there's plenty. ¿Tenemos suficiente? Sí, hay suficiente. Come on. There's plenty of grace for your life. Hay gracia abundante whatever God's para tu dealing with vida en lo que estés tratando con. Amen? Plenty. Everybody say plenty. Que Abundant. todos digan Abounding pleno, grace. abundante gracia. That's the nature of grace. Esa es la naturaleza Amen. misma That's de la grace. gracia. Eso es It gracia. abounds. It Abunda, increases. And when aumenta. sin increases, Y cuando el pecado aumenta, grace increases la all the gracia more. también aumenta. Why now? ¿Por qué? And you're probably asking why. Y preguntas ¿por qué? Some of you may be asking what Paul answered. Y He answers quizás this question algunos some están may. preguntando lo que Pablo respondió. Okay? If grace increases, Si gracia abunda, does that mean when I sin more? cuando yo peco Does más, that mean I can sin more? eso significa que puedo pecar And más. more? So that grace will increase Para more que la and gracia more? abunde más. And Paul says, of course he says, no. Y Pablo se contesta a sí mismo y And- dice, no. And this is what my message is today, Este es mi mensaje para hoy. is why that is, okay? ¿Qué significa esto? ¿Qué es Why esto? we need abounding grace. Porque es 'Cause que we tú need it. y yo necesitamos gracia I need abundante. Yo la necesito. need it. Tú la necesitas. I mean, you figured out you need it. ¿Cuántos ya se dieron cuenta More de que la grace. necesitamos? Más gracia. And the older you get, Y entre más adulto usted se haga, you realize I need it more. más se dará cuenta de que necesitamos la gracia de You there Dios. today? You know, when I was in my 30s, I thought I had it all figured out. I really did. Cuando yo era joven, yo pensé que yo había resuelto toda mi vida y que entendía I thought I todo. had it all figured out. Y dije, lo entiendo todo. But as I get older, Pero conforme yo fui creciendo, God says, no, you don't got it figured el out. Señor me dijo, no entiendes nada. Amen. So we know that grace, okay? And I'm going to just kind of lay this out. I'm not going to be long. In pastor's time, in preaching time. Grace is how God deals with sin. Gracia es la manera en la que Dios trata con pecado. Amen? Not judgment, No juicio, not condemnation. no condenación. If that's your message, Y si ese es tu mensaje, you're not a new covenant Christian. no eres un cristiano del nuevo pacto. You there? You're not. No lo eres. That's not God's message. for Porque the ese world. no es el mensaje de Dios. You there? Come on. What is grace? ¿Qué es gracia? God's unmerited favor, we said? El favor de Dios inmerecido. That's the popular. It's unmerited. We already talked about that. La gracia no se merece. Let's talk about the favor part now. Vamos a hablar ahora de la parte del favor. Because it's where we get the word favorite.
Porque de esa parte es donde sacamos la palabra favor, favorecido. God's favor is on you. La escritura dice que Dios, God's favor is on you. Favor de Dios la está gracia sobre de ti. Dios está sobre ti. God's the only being in all the universe Dios es el único ser en todo el universo that can make you feel like you're his favorite. que te puede hacer sentir de que tú eres su Amen? favorito. He does that. Okay? That's where favor. It's a beautiful word. Eso es favor y es una hermosa palabra. And favor includes two important responses to sin. Okay? And they are pardon and power. Favor includes two responses Favor requiere dos respuestas to sin. al pecado. Pardon, el perdón, and power. Perdón Amen. y poder. In Christ, and I'm talking about people who are in Christ. Y estamos refiriéndonos a gente que está en Cristo. When we sin Cuando nosotros pecamos and we recognize our sin y reconocemos nuestro pecado and repent, y nos arrepentimos, God pardons our sin. Dios perdona nuestro He pecado. forgives us. Él nos perdona. Amen? 1 John 1:9. Primera de Juan 1:9. If we confess our sins, Si confesamos nuestros pecados, He is faithful Él es fiel and just y justo to forgive us our sins para perdonar nuestros and pecados to cleanse us from all unrighteousness. y limpiarnos Amen? de toda la maldad. So part of that favor of God in your life Así que parte de ese favor de Dios is para that nuestras vidas when you sin, es que cuando se He peca, forgives you. Él te perdona Well, how many o times? nos perdona. Jesus Bueno, said ¿cuántas 70 veces? times 7, he said. Jesús respondió a eso diciendo 70 veces I don't think 7. he was giving a definitive number there. Y yo no creo que con su respuesta Él estuviera dando un número definitivo. I think he was giving a hyperbole there. Yo creo que su respuesta significaba una He hipérbole. was comparing it to what Peter said. Estaba comparando con lo que Pablo dijo. Peter thought he was being good when he said, I can't forgive my brother 7 times. Pablo pensó que él estaba haciendo muy bien cuando dijo, yo puedo perdonar hasta 7 veces. But on the 8th time, Pero judgment. en la octava vez, juicio. But look how patient I am, Lord. At least up to where God is even more patient. Y That's lo que favor Dios and grace. respondió Amen? con su respuesta es que Said, Él no, va that- más allá de eso. Not 7 times, but 70 times 7. Let's Y keep le forgiving. dijo no That's grace. 7 veces, pero Ah. 70 veces An 7. ample supply of grace. Amen? Una Abounding provisión grace. amplia de So, la gracia. when you sin, Cuando se peca, God forgives you. Dios perdona. You got to repent. Hay que Recognize. arrepentirse. Repent, but He forgives you. Y luego su perdón. Amen. Amen. Praise God. Come on. If He didn't, you wouldn't be here. Si no hubiese sido así, tú Amen. no estarías acá. But you're here. Pero estás acá. But there's another aspect of that favor. Hay otro aspecto de ese favor. He not only forgives No us, solamente nos perdona. and this is where I feel that the church in general, we've missed this part of Y it. esto es donde yo siento que la iglesia ha perdido un poco esta parte. God is bringing it back. Y Dios la está In these trayendo days. una vez más en estos But He's días. given us the power. Él nos da el poder, Amen? Not just pardon, no solo el perdón, but power pero nos da el poder to overcome sin. para tener la victoria sobre el Amen? pecado. That's what grace does. Eso es lo que gracia hace. Grace picks you up, La gracia te levanta, not so that you can go back and sin, no para que tú te vuelvas a ir al but pecado, that you can go forward in pero God para que avances en Dios and overcome. y que tengas la victoria. Amen? Come on. It's a process. Es un proceso. In theological terms, we call that sanctification. En término teológico le llamamos a eso santificación. We're justified, Fuimos justificados and then we're called to walk in sanctification. y luego somos llamados a Amen. caminar en santificación.
Now, 2 Peter 1:3 Segunda de says Pedro this. 3 dice así. 2 Peter 1:3, His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence. Hallelujah. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. What was granted to us? What do we have? ¿Qué fue lo que se nos concedió? We have His divine power. Dice poder divino. For what? ¿Para qué? For what reason? ¿Por cuál razón? So that we can walk in godliness. Para que usted y yo podamos caminar True en grace justicia. Takes us towards godliness, Porque la gracia verdadera siempre nos moverá más cerca a Dios. not back to sin. No a que volvamos a Amen. pecar. True grace Gracia doesn't verdadera mean you won't sin. no significa que nunca más You vas a will. pecar. You will fall. Lo vas a hacer. But there's grace for that. Vas a caer, pero So déjame that recordarte que va a haber gracia. You'll know the areas of your life, Si tú sabes las áreas de tu vida, okay, that you'll see there are areas of your life where you need the power of God. hay áreas de tu Okay. vida en las que tú necesitas el poder You divino. there? You there? Amén. Amen. Amén. His divine power has granted us everything for life and godliness. Su poder divino nos ha sido otorgado para gloria y excelencia. That's where He's taking us. Y es ahí en donde Dios nos está moviendo, We're knowing Him, conociéndole a Él, and we're called to His own glory and excellence. y hemos llamado a ser parte de su gloria y excelencia. Amen? Amén. His glory and excellence. Su gloria y su excelencia. That's let me say it like this. He's taking us Déjame explicártelo así. Nos está llevando to the Imago Day. a Imago Imago Day. Day. Imago Day. Imago Day. Imago Day. Amen? What is the Imago Day? Y usted se estará preguntando qué es eso de Imago Day. It is the image of God. Okay? No es otra cosa sino la imagen misma de He Dios. created them, Los male and creó female. hombre y mujer. He created them in His image. The Bible Dice says. que los hizo de acuerdo a su imagen. See? What the fall did Lo que la caída hizo is it took us away from the image. fue llevarnos lejos de la We imagen de create things Dios in our own image. y comenzamos a crearnos en nuestra propia imagen. But what grace does, brothers Pero lo and que la sisters, gracia now listen, hace, hermanos y is hermanas, it takes us back to the es image. que te toma a ti y me of toma God. a mí y comienza a conformarnos una vez más a la imagen de Dios. We were created in the image of God. Porque tú y yo fuimos creados en la misma imagen de You were Dios. not created to be falling into sin. Tú no fuiste creado para estar en el You pecado. were not created to keep falling into whatever you're falling into. Tú no fuiste creado para que tú continuaras eternamente There's grace cayendo for en that. ese mismo pecado que has estado. Hay But you were gracia ahí. created Pero déjame recordarte que fuiste in creado His image for a la His imagen glory de Dios and para His gloria de su excellence. nombre y para excelencia de su Amen? nombre. In the New Testament, that's called being conformed to the image of Christ. Lo que Pablo Amen. dice en el Nuevo Testamento es conformados a la misma imagen de Dios. Romans 8:29. Romanos 8:29. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. A los que conoció también les predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. 2 Corinthians 3:18. Segunda de Corintios 3:18. And we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image, from one degree of glory to another.
For this comes from the Lord, who is the Spirit. Por lo tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Grace justified us, La gracia nos justifica and now grace is taking us y Dios, esa gracia nos está llevando back to the image a la imagen of God. de Dios, Amen? What you were originally created for. donde tú originalmente fuiste creado para. What is God calling us to? What is that image? ¿Qué es lo que Dios nos está llamando y qué es esa imagen? Leviticus 19:2. Levíticos 19:2. This was the mandate for Israel. Este era el mandato para Israel. Speak to all the congregation of the people of Israel Háblale a toda la congregación de Israel and say to them, y diles así: you shall be holy, deberán ser santos, for I, the Lord your God, am holy. porque yo, tu Señor Dios, soy santo. Amen. Yes, that's the mandate. Ese es el mandato. Now, before you say, well, that's the Old Testament, Antes de que me digas eso es el Antiguo Testamento, let's go to the New Testament. vamos al Nuevo Testamento. 1 Peter 1. Primera de Pedro We'll start at verse 14. 1 y comenzamos en el versículo 14. As obedient children, do not be conformed to the passions of your former ignorance. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Since it is written, you shall be holy, for I am holy. Hallelujah. Primera de Juan, Peter, 1 Peter. Primera de Pedro. No lo tengo. ¿En cuál versículo comenzó? 14. Primera de Pedro 1, comenzando en el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. That is the calling over your life. Ese es el llamado que Dios ha dado para tu vida. That's where grace is taking us. Y es donde la gracia nos está llevando. That's why Paul says, by no means should we go back, because the very grace that saved you is the very grace we need to walk in holiness with God. Por eso Pablo dijo Okay. que no abunde. Now, okay, the very grace La that misma saved you. gracia que te salvó is the very grace that is taking us to es the la image. gracia que te está llevando a su Amen. imagen. So let's keep reading now, and I'm almost done, believe it or not. But I just want to throw that thought out at you. But this is a process. I can't preach it all in one, or you're not going to get it. Okay? I might have lost some of you already, but stay with me. Really, I took half this message for next week. I already said, no, they're not going to. Romans 5:20. Now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. Hallelujah. Romanos 5:20, la ley pues se introdujo para el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. So that, ¿Para qué? verse 21. Versículo So 21. that, for this reason, Por esta razón, as sin reigned in death, como el pecado reinó en la muerte, grace also might reign through righteousness. que la gracia Okay? Leading to eternal life through Jesus Christ our Lord. Okay, Romans 5:20 is our main word. porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. So that, see,
Why do we need abounding grace? Porque así, ¿y para qué es que ocupamos Why do we need gracia an ample abundante? supply of grace? Porque es que usted y yo necesitamos una provisión abundante de gracia. Okay. So that Para que grace, así, okay, because of grace, porque la gracia, okay, not you, no tú, and this is a whole nother, but grace also might reign pueda reinar through righteousness. a través de justicia. Okay? Oh Lord, righteousness. Righteousness leads to holiness. La justicia Amen. nos lleva a la santidad. Righteousness. When we walk in righteousness, Cuando caminamos en justicia, it leads us to holiness. eso nos conllevará a santidad. And we walk in righteousness. Y caminando en justicia, First of all, we're made righteous, número uno, nos hace justos, unmerited, nothing we did. inmerecedero, nada de lo que usted pueda In hacer. justification, we were imputed righteousness. En la justificación Okay. a nosotros se nos concedió justicia. You are righteous. Eres justo. That's why the Bible calls Christians saints. Por eso es que la Biblia se refiere a usted y a mí, a los cristianos, como santos. Yeah, but if you knew me, Oh, y si tú me conocieras, we know you, te conocemos, but God still calls you a saint. pero Dios aún te continúa llamando santo, You're a saint santo, to the saints, a los santos, to the saints of Vida Covenant Church. a los santos de la Iglesia Amen. Vida de Pacto. And you were imputed his righteousness. Y se nos concedió su justicia. You are the righteousness of God. La in this Escritura earth. dice que eres el justo are. de Dios. Amen. Now we're called to walk in it. Y ahora Amen. hemos sido llamados a caminar. And that happens by grace reigning in our Y eso lives. solamente ocurre Amen. por la gracia que reina en That's nuestras how vidas. that works. Es así And we'll como talk funciona. more about how, but I want us to just understand that grace is not only forgiveness, Gracia but no es solamente perdón, it's power for transformation. pero es un poder de Amen. It is the transformación. power of God Es el poder de to Dios transform us. transformándonos. Well, we have that power Nosotros 'cause we're tenemos ese connected. poder to the life of God, porque hemos sido conectados a la vida de Dios. even if you don't see it yet. Aún si todavía no lo has logrado ver, You there? You may not see it yet. quizás no lo veas, You may not feel it yet, quizás no lo but sientas, it's there. pero déjame decirte que está Amen? ahí. It's there. Hallelujah. So that Para as que así, sin reigned in death, grace como el reigns pecado through reinó righteousness, por la muerte, que la gracia Leading us- reine por la justicia, leading llevándonos us to eternal life through Jesus Christ. a la our vida Lord. eterna mediante Jesús Then we go to nuestro Romans Señor. 6. Romanos 6, Our last verse we're going to read. esta es la última escritura. What shall we say then? ¿Qué pues diremos? Are we to continue in sin that grace may abound? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? By no means. De ninguna manera. How can we who died to sin still live in it? ¿Por qué los que hemos muertos al pecado viviremos aún en él? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? We were baptized into Christ Jesus. Bautizados en Cristo. Man, that's why baptism is so important. Es que por eso es el bautismo tan And importante. that's why the enemy would try to get you not to get baptized. Por eso es que el enemigo va a tratar a que no seas bautizado. Okay? We were buried, therefore, with him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Porque somos sepultados juntamente con él para con muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Grace is given, Paul says, so that we can walk in newness of life. Pablo dice que nos fue concedida gracia para que podamos nosotros, Walk in newness of life. podamos caminar en la nueva vida de Cristo, So that we can walk in Christ's righteousness. para que podamos caminar en Cristo justamente. Grace is both pardon
Gracia es ambas, perdón and power. y poder. And that power comes to us Y ese poder viene a ti y a mí because of our union with Christ. por la unión que ha habido con We Cristo. were baptized into Christ. Fuimos bautizados en Cristo, We were buried with Christ. fuimos sepultados con Cristo. Now we're raised with Christ. Ahora nos levantamos con Cristo. Now we have another life Y within desde us. ese momento se nos dio una nueva vida en And nosotros. that indwelling sin Y that aquel pecado que habitaba, binds mankind, encadenando a la humanidad, that we've inherited from our que forefathers. fuimos, que fue heredado por nuestros I antepasados. was born in sin, Fui nacido en pecado. you know? You know, when little kids, you confront them, they lie to you. Tú sabes que cuando uno confronta a niños, ellos te mienten. You do that? ¿Hiciste eso? Oh, I didn't do that. No, yo no. I think she might have did. Creo que fue ella. Or his sister. Y apuntas a su hermana. Already shifting that we did what Eve did, shift the blame. Porque nos Oh, what Adam encanta, did. Sorry, women. nos encanta pasar el problema. It wasn't me, Lord, it was her. No fui yo, fue ella. I didn't do it. No lo hice. It was her fault, Lord. It's the Fue su woman you culpa. gave me. Fue la mujer que me diste. So technically, it was your fault, God. You Y gave me con that todo woman. esto, técnicamente te If estoy it was just diciendo que me fue and tu you, culpa. Si fueras tú y It yo, would have been good. hubiésemos estado muy But bien. you know, we start shifting the blame and start doing Comenzamos this a and that. pasar And, but you know, we were La born culpa. with the sin nature. Pero nacimos con una naturaleza pecaminosa. And what grace did Y lo que gracia hizo was break that nature es quebrantar o quebrar esa naturaleza. Amen. Aleluya. and gave you a new nature Y te concedió una nueva naturaleza in Christ en Jesus Cristo Jesús by the Holy por Spirit. el Espíritu Santo. You have a new nature, Tienes una nueva In you. naturaleza en ti. whether you feel it or not. Lo hayas sentido o no. Amen. You have a new nature. Tienes una nueva The naturaleza. old nature is broken. La naturaleza original de ti ya está quebrada. But it doesn't mean it doesn't still influence you. Pero esto no significa que todavía no te continúe influenciando. Because when we fail, Porque cuando caemos, we fail. caemos. And every area of our life En cada área de nuestra vida was affected by the fall. fue afectada por la caída. And that sin nature affected every area. Y esa naturaleza pecaminosa Okay? impacta cada área. It affected our mind. Afecta la mente. Okay? How many know we have darkened minds? ¿Cuántos se han dado cuenta que nuestra mente es oscura? In the world, the unregenerate man and woman, En their el- mind is darkened. En el mundo, el hombre y la mujer Okay. no regenerada, su mente es negra. It affected the mind. Entonces Our thoughts. vemos que nos afecta la mente, los Some people pensamientos. always thinking evil things and Hay gente que lust siempre and está pensando en cosas malas, en lujuria, Always, dealing y with siempre thoughts. lidiando con este tipo de because pensamientos. the mind was affected by the fall. Porque la mente fue afectada por la caída que se tuvo. Paul says, renew the mind. Pablo decía con todo esto, renueva tu Renew mente. it with the word of God. Renuévalo con la palabra de Dios. Think about things that are godly. Piensa acerca de Put your cosas mind- que son de Sorry, Dios. baby. Put your mind on the Lord. Pon tu mente en el Señor. Put your mind on things from heaven. Pon tu mente en las cosas del cielo, Your true home. en tu verdadero hogar. Stop thinking of the things of the world. Para de pensar en aquellas You cosas are new relacionadas con creation in este Christ. mundo, porque tú eres nueva creación en Cristo. Put your mind on the things of God now. Pon tu mente en las cosas de Dios. Our wills were affected in the fall. Otra parte de nuestra vida que se vio afectada es nuestra voluntad. I mean, we have weak wills. ¿Cuántos se dan cuenta que tenemos una voluntad débil? Just start a diet today, and you'll find out how weak your will is. Our will is weak. Nuestra voluntad es débil. Okay? Our bodies were affected by the fall. El cuerpo también fue afectado por la caída del pecado That's not really our original. fault here now, but sickness,
No es nuestra culpa, pero We get sick. hay enfermedad, nos enfermamos, We deal with sickness. We deal with the tratamos con infirmities of the body. enfermedades. Our bodies were affected. Our wills were affected. Our Nuestro minds. cuerpo fue afectado, nuestra voluntad fue afectada, nuestra mente fue afectada. We are easily oppressed by demons. Nosotros somos fácilmente oprimidos por demonios, Because of the fall. por la caída de pecado original. If you keep reading, Paul mentions that. Si usted Spirits continúa begin to have leyendo, influence over our lives. encontrará de que los espíritus influencian nuestra existencia, nuestra That's why vida. Jesus introduced to the church the deliverance ministry. Por eso fue que Jesús mismo introdujo a la iglesia de él la liberación. He says, no problem, we cast those things out. Jesús dijo, no hay problema porque podemos echarlos I'm fuera. going to give you power. Y to Jesús cast mismo dijo, demons te out. daré poder para que puedas echar demonios. You there? Come on. We don't believe that. No creemos We eso. live in a lot of unbelief. Vivimos en mucha duda, A lot of unbelief en mucha duda. in the church and in people. And unbelief. Our conscience was affected. Nuestra conciencia también fue afectada, Where our morality lies. donde la moralidad The está conscience. en la conciencia. That was affected. Pero la conciencia también fue People do afectada. things today En el día de hoy la gente hace and cosas their conscience isn't moved at all. y su conciencia no se mueve de nada. I mean, you know that needs healing. There's church people that continue to sin and their conscience don't move them at all. Hay gente en la iglesia que está pecando y su conciencia no les molesta para nada, You there? The conscience is affected. porque la conciencia está afectada. That's why Es por eso we need abounding que grace. usted y yo necesitamos gracia abundante Because the fall is the fall. por la caída. And God is bringing us back. Y de esa caída Dios nos And to está bring us llevando, back, y para llevarnos we need grace necesitamos gracia upon grace. sobre gracia. We need increasing grace. Necesitamos una gracia que esté And here's the aumentando. good news. Esta es la nueva buena, There's grace for you today. que hay gracia para ti, For wherever you're at, para lo que estés for haciendo, wherever you might think lo que how estés far you're falling pensando, from the Lord, que tan lejos tú estés de Dios. there's grace for your life. Hay today. gracia de Dios para tu vida. Amen. Amén. There's grace to bring you back to the image. Hay God wants. gracia para volverte a llevar a la imagen de Dios. You're never going to be happy where you're at. Nunca lograrías Never. obtener la felicidad donde tú estás ahorita mismo. Why? ¿Por qué? Because you belong to the Lord. Porque le perteneces a Dios. You're His. Eres de Él. You're His child. Eres su niño, su niña. And as much as our flesh rebels against that Y at por times, let's más stand que up. la carne se revuelque o se pelee And esto, as much as we run from the Father, y as the por prodigal más child que does, nos tratemos de alejar del Padre, the Father's waiting for you déjame recordarte que el Padre te está esperando to return to Him. para que tú vuelvas a Él. And He's got an ample supply of grace. Y ahí Él tiene una Amen? provisión amplia de su gracia para ti, To take you para llevarte to the image. a la imagen Christ. de Dios. Amen? Not to go back, No para que regreses, to go forward pero para que avances in Jesus. en Jesús. Amen? Amén. Father, I thank you for today's word. Porque queremos ver tus palabras